Hay un problema que aparentemente se está agudizando en la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores de los estados. Y la razón para que ese problema no haya escalado hasta provocar, digamos que un problema de gobernabilidad, es que a diferencia de otros sectores y actores, el presidente no ha respondido con la rudeza discursiva que suele desplegar en las diferencias con otros ámbitos. La pandemia, la política de salud y el impacto económico de esta han detonado el cúmulo de inconformidades que desde hace 18 meses afecta el desempeño que compete a los mandatarios estatales o que, como parte de una normalidad política, se ubicaba en el ámbito de su desempeño y era fuente de su fuerza, fuente de su poder. Quisiera que lo viéramos más allá de la coyuntura del Grupo de los 7 y la discusión. La relación se antojó conflictiva desde antes de iniciar la administración de López Obrador y fue por el intento de construir una figura de poder inconmensurable que rivalizara con los gobernadores y que se expresó en la idea de los superdelegados. La relación, desde entonces, iniciaba con más ruido del que podría esperarse en un proceso de conciliación postelectoral, debido a que el primer intento era que los llamados coordinadores de programas de desarrollo, que es el título oficial de este cargo de los superdelegados, concentraran el control sobre las antiguas delegaciones federales con la idea aparente de reducir la burocracia, pero que en los hechos políticamente implicaba una suerte de virreinato en oposición a los gobernadores, que se escandalizaron porque además de que estos superdelegados se supone que coordinarían todos los sectores federales en sus entidades, la propuesta era que formaran parte también de la mesa y además con mando en materia de seguridad. La cuestión es que en la mayoría de los casos se trataba de quienes eran, son o van a ser aspirantes a las gubernaturas y de hecho pues se podría pensar que trataban de ejercer un gobierno extendido, primero al asumir las funciones federales totales en un estado de la República para desde ahí ganar la gobernatura y asumir ahora sí el control total. Sin embargo, la figura no cuajó. No solo era disfuncional tener una concentración así debido a la amplitud de temas que tienen que atender, también era disfuncional políticamente y administrativamente porque implicaba un impacto en el desempeño de los secretarios de Estado obradoristas que tendrían que someterse a Gabriel García, un hombre que entonces pues se consideraba muy cercano y de todas las confianzas del presidente López Obrador y que parecía que iba a ejercer un enorme poder en el sexenio. El perfil de Gabriel García era relevante en ese momento porque se trataba o se trata de uno de los miembros del círculo más estrecho de López Obrador, un hombre que lo acompañó en sus 3 postulaciones, que la pasó mal en los periodos de falta de presupuesto antes de que Morena fuera partido político y que sin embargo ya en el gobierno su desempeño pues no logró consolidar la idea de concentración de funciones, quedó todo reducido pues a un alfil de los programas de bienestar sin presupuesto ni operación, sin equipo de trabajo y a veces ni oficinas en los estados de la República, sectorizado finalmente a la Secretaría del Bienestar. Los gobernadores pues ya no dijeron más del tema, pues ya no había necesidad. Sin embargo, lo que sí se concretó fue por el lado de Hacienda, una disminución del presupuesto que tradicionalmente ejercían y que fue asumido por el gobierno federal. Esto es que ciertas partidas federales que se entregaban a los gobernadores para que ellos las ejercieran, terminaron ejercidas por el Ejecutivo Federal, de manera que, siendo recursos destinados a un estado, se entregaron a la población desde el gobierno de la República sin pasar por las instancias estatales en la idea en la que ha sido insistente el presidente de eliminar intermediarios para evitar la corrupción. Ahí creo que hay un primer escollo
y este se ha reproducido en diferentes ámbitos. El más reciente fue previo al coronavirus, que fue la creación del Instituto Nacional para la Salud en Bienestar, el INSABI. De un lado, el presidente López Obrador se plantea revolucionar el sistema de salud a partir de centralizarlo. Su propósito es oficialmente garantizar el derecho a la salud universal, es decir, que todo ciudadano tenga acceso a los servicios de salud y que esto se haga desde la presidencia. Del otro lado, los gobernadores resienten tener que ceder recursos de los estados a un plan que da lucimiento al mandatario, o sea, al presidente, sin tener ellos injerencia en un ámbito que es vital para sus administraciones y que la pandemia vino a colocar en el centro de la importancia. En el fondo, aunque batallan para expresarlo así, pues hay un principio federalista que está en pugna con un principio centralista. López Obrador tiene un estilo de presidencialismo duro, concentrador de funciones. Él dice que asume responsabilidad sobre los hechos, pero esto acota espacios de poder y manejo de recursos que solían detentar los gobernadores. Es así de simple. Entonces, el de los recursos, es el origen de la disputa que en algunos casos, como el del gobernador de Baja California, pues afecta también a los mandatarios emanados de Morena. No todos, la mayoría creo que corresponde pues a la tradición política mexicana de todos los tiempos, en donde hay una proclividad a establecer una relación de suprasubordinación presidente-gobernadores, y eso se refleja no solo en el caso de los morenistas, también de algunos gobernadores de oposición. Por ejemplo, de manera muy clara se observa esta actitud en el caso de Alejandro Murat, el priista gobernador de Oaxaca, o en el de Carlos Zaiza, el, digamos, gobernador de Campeche, que en realidad es un representante de Alejandro Moreno, el líder del PRI. Por ejemplo, ellos no se han integrado a ningún bloque de gobernadores de oposición, son aliados del presidente, desde el PRI, pero aliados del presidente. Y esa es una de las condiciones que hace difícil la fuerza de los gobernadores inconformes, de los gobernadores beligerantes, es decir, su posición no consigue unanimidad y siguen siendo una minoría. Aún cuando se trata de los estados con mayor desarrollo económico, lo cierto es que hoy acusan una debilidad de cara a los comicios que posiblemente eliminen la influencia de su formación en sus entidades. Para decirlo con más claridad, que pierdan las elecciones del próximo año. Así, López Obrador no tiene necesidad de confrontar, solo de esperar a 2021 llegar con los gobernadores más afines con los que podrá cogobernar. Y eso, es decir, que sean minoría los beligerantes y el poco tiempo que les queda a estos gobernadores inconformes en el cargo, explica que su posicionamiento empiece a tornarse irrelevante conforme avance el 2020.